Amigos de Círculo Magenta, pues estamos hoy en esta última mesa del año 2022. Y bueno, no podemos dejar de tocar el tema preponderante de esta semana, pues a nivel nacional e incluso internacional. El cambio de estafeta de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la Secretaría de Relaciones Deteriores. Sí. ¿Por qué deteriores? Pues porque traemos un proceso de franco deterioro de lo que son nuestra diplomacia, nuestra política internacional, en donde de una u otra manera el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador no alcanzan a ponerse de acuerdo en temas tan fundamentales y básicos como las relaciones con España y las relaciones con Perú, que están generando ya situaciones de terremoto político, claro, que ha llegado al extremo, en el caso particular de Perú, de la expulsión por ser considerada persona non grata al embajador de México en la tierra de los incas. Claro. Y de una u otra manera, pues está muy cuestionado el hecho de que el gobierno de la Cuarta Transformación pues esté generando, claro, intervencionismo directo en asuntos políticos internos, ¿sí? Sí. De distintos países. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Decir que México está interviniendo en asuntos internos no es un juicio de valor de Círculo Magenta. Eso es el juicio de valor del gobierno de Perú, que ha declarado persona no grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, generando una de las peores crisis diplomáticas, al menos, de este sexenio. Y esto revela al menos dos cosas. Número uno, el desprecio a la política exterior que se hace primero desde el Servicio Exterior mexicano y desde la oficina propia de Marcelo Ebrard, porque lo que sucedió con España es revelador. Un jueves, Marcelo Ebrard recibe a su homólogo español, José Manuel Álvarez, y decreta el relanzamiento de la relación bilateral México-España después de que el presidente López Obrador la había reventado. No habían pasado 24 horas de ese evento cuando el viernes en la mañana, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, señores, la relación México-España sigue en pausa. Y además, critico al rey Felipe VI porque no me contestó una carta donde le exigí una disculpa pública por la conquista, cosa que dice él, a mí sí me respondió la carta el Papa Francisco, entonces, ¿cómo es posible que no me estén atendiendo? Es una falta de respeto al gobierno mexicano. Y también hace un llamado en contra de las empresas españolas, marcadamente, pues las que han estado con presencia aquí en México. Las favoritas. Las favoritas. Iberdrola, OHL, Gas Natural Fenosa. Pero a ver, lo que ha dicho el presidente López Obrador ha puesto en riesgo inversiones por 70 mil millones de dólares que tienen los españoles aquí en México, que no es cosa menor. Y también ha puesto en riesgo el papel de Marcelo Ebrard como el ejecutor y el diseñador de la política exterior mexicana. A ver, pero antes de pasar con Gregorio, es curioso que el presidente no entienda o se haga que no quiere entender el que está aplicando una política intervencionista, porque el hecho de que un mandatario como López Obrador esté diciendo públicamente al mundo, este país, México, mi gobierno, no reconoce, ¿sí?, a la nueva presidenta de Perú, Boluarte, Dina Boluarte, y diga que ellos siguen reconociendo a Pedro Castillo como el presidente de Perú, pues hombre, eso va en contra de la decisión autónoma, independiente y soberana del Congreso del Perú. Gregorio. Bueno, pues varios temas aquí, o sea, varias aristas. Yo lo que veo, francamente, es que pues pareciera que López Obrador, por un lado, como bien dice Ramón, no entiende o parece no entender. Pero este injerencismo, pues a todas luces sería una especie de rédito ideológico, ¿no? Como que López Obrador, pues ¿por qué está haciendo esto? O sea, sería una primera consideración, ver qué es lo que está pasando por la cabeza del presidente de la República. Ahora, México
absolutamente, no estamos ganando nada y estamos perdiendo mucho, sobre todo en temas de credibilidad. Los pocos puentes que hay con ciertos países, el caso de Perú, pues se están dinamitando efectivamente. Y bueno, pues cómo nos ve el exterior, o sea, en términos de confianza, de credibilidad, pues México, país en estos momentos, está por una situación pues cada mes más deteriorada. Y Marcelo Ebrard, ¿qué está pasando con Marcelo Ebrard? Entonces, claro, en donde lo vemos que también su distracción por estar en la búsqueda de una posible candidatura, pues no le permite estar al 100% de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a lo mejor si estuviera al 100% estaría pasando exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo que dice López Obrador, pues es diferente a lo que maneja el canciller mexicano Marcelo Ebrard. A ver, yo creo que Marcelo está actuando con cosas más sensatas que el presidente. El problema es que Marcelo sale a dar un posicionamiento y el presidente sale a desconocerlo. Públicamente, porque como decía ahorita Rodrigo, en el caso de España, pues Marcelo estaba anunciando con gran beneplácito que ella había tendido puentes con los españoles para poder lograr un reencuentro, una reintegración después de aquel desaguisado de hace unos meses. Claro, y el presidente salió inmediatamente, no tardó horas en salir a pegar en la mesa, en la mañanera, y decir, a ver, perdón, pero aquí no hay una reconciliación. Eso lo decido yo. El gobierno de España ha calificado esas declaraciones de López Obrador como inexplicables. Dicen, señores, nosotros tenemos un interlocutor que es Marcelo Ebrard, y en 24 horas cambian completamente la jugada y ponen en riesgo 70 mil millones de dólares en inversiones. Así es. No hay confianza en el presidente López Obrador. Claro. Y en el caso de Perú, pues ni se diga. El caso de Perú es realmente, ya va a terminar siendo emblemático de un presidente de México que por razones estrictamente ideológicas, yo creo que de alguna manera, Alejandro, el presidente quizá esté recurriendo y viendo hacia adelante y diciendo, ¿me podrá pasar a mí lo que a Pedro Castillo? Claro, es una de las tesis que se han manejado, es precisamente eso. Quiero volver antes de llegar a eso a lo que podríamos llevar. Tenemos la doctrina Estrada tradicional que habla de uno de sus principios, es la no intervención. Creo que la doctrina Ebrard es la no intervención del secretario. Claro. ¿Sí? Totalmente. O sea, yo creo que desde que salió esa carta famosa hacia el rey Juan Carlos, nunca nos hubiéramos imaginado que las relaciones exteriores del país se iban a convertir en la feria que se están convirtiendo hoy. Y creo que si no tuviéramos un secretario que está tratando de no romper la liga con el presidente para construir un capital político que le permita contender contra Claudia Sheinbaum o contra quien sea, ¿sí? Las relaciones exteriores, pues quizá no me imagino a otro secretario de carrera, un diplomático de carrera que haya aguantado tantas desautorizaciones presidenciales. Y esa doctrina que está generando el presidente y que está obligando a Ebrard, creo que es muy, muy, muy dañino. Ya le decías tú, la credibilidad hacia afuera. Y afortunadamente nos habíamos encontrado con una contraparte diplomática. Los españoles han sido diplomáticos, los estadounidenses han sido diplomáticos, pero aguas con los peruanos. Porque los peruanos, si algo saben hacer, y históricamente lo hemos visto, es tomar el rumbo de la política. Y cuando no está algo mal, y no les tiembla la mano para meter a la cárcel presidentes, y en este caso estamos viendo que no les tiembla la mano para expulsar. Sí, para correr al embajador todavía, claro, pero no es asunto menor expulsar no es a un embajador menor. Aduciéndolo persona non grata. Entonces creo que se mezclan dos cosas. Uno es pues, la soberbia del presidente, pero también la doctrina de Ebrard de tener a un secretario que sale y dice una cosa, lo desautorizan, pero se queda callado porque sabe que tiene que aguantar en el puesto un ratito más. Hablaba Gregorio de qué es lo que explica esto, y yo se lo pregunté a un alto funcionario de la Cancillería, y me dijo, a ver, en el asunto Perú es un tema completamente personal e ideológico del presidente López Obrador, porque se siente identificado con Pedro Castillo, que es un maestro rural indígena que llegó al poder. Por eso insiste el presidente López Obrador tanto en este tema de que las élites no lo dejaron gobernar. Claro, eso es muy importante. A ver, por eso digo yo que el presidente se ve reflejado en eso, porque él está construyendo, el presidente, un camino para que si se diera la situación
de que algo sucediera, dijera, me pasó lo mismo que a Pedro Castillo. Las élites me acusaron, Claro. el golpe viene de las élites, no de mi persona, que quise modificar instituciones. Claro. Pero una parte ideológica importante. Vean cómo el presidente en su discurso del día siguiente del llamamiento del Perú, Así es. empieza a hablar de que hay que evocar a Lenin y al Che Sí. y a Castro. Sí, o y sea, empieza una izquierda sí, claro. fuerte, A ver, ¿no? cuidado, porque un presidente que ya está ahorita rayando Con en esas- una situación que no es coherente, que no es lógica, que no pasa el examen de admisión del más mínimo asunto en la escuela Matías Romero, que es el epicentro Sí, de sí, la sí. relación De la exterior diplomacia de mexicana. la diplomacia mexicana, pues hombre, es para preocuparse, Claro. porque una de dos, o ya tenemos a un presidente que se decidió por sus pistolas, no por el consenso nacional, a seguir una ruta que va al despeñadero con España, con Perú y quién sabe con quién mañana, o tenemos un presidente que no está en sus 5 sentidos y que está dando bandazos Claro. diplomáticos, políticos, legislativos. Y eso se vuelve grave, Ramón, en un contexto de concentración del poder, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores ahora está en Palacio Nacional, como lo está también la Secretaría de Hacienda. Me comentaba también un personaje importante diciendo, a ver, el secretario de Hacienda tiene la instrucción de ni siquiera recibir gobernadores porque no puede negociar presupuestos con ellos. Todo eso se negocia a nivel del presidente en Palacio Nacional. Lo mismo está sucediendo con las relaciones internacionales y las relaciones exteriores. Es decir, tus dos alfiles más importantes, además del secretario de Gobernación, que son el canciller y el secretario de Hacienda, completamente borrados por el propio presidente. Relaciones en pausa, a ver, eso es un término que es Inventado. muy creado. probablemente creado, inventado por el es, presidente claro. López Obrador. O sea, en el derecho internacional No existe. no No existe Sí, que hay haya... ley del hielo. Exacto, Diplomático. una relación en pausa, pues a ver qué significa Claro. eso. O hay o no hay relación, pero es así como que ahorita nos ponemos en break, a lo mejor Ajá. pasa en otro Sí. tipo de relaciones, pero entre países yo creo que no. Y pues a lo mejor en política internacional no tendría, en política interior no tendría una alta repercusión, pero sí dice mucho en materia de diplomacia, ¿verdad? Claro. Y una última cosa, la política exterior la está dictando un presidente desde Palacio, un presidente que no ha viajado, Imagínate. que no Que ha, no le gusta ni que no ha viajar. establecido puentes personales, Sí, claro. no ha ido a vivir la situación, estado solamente ahí. desde el púlpito de las mañaneras. Lo que le dice su conciencia, lo que le dice lo que tiene es lo que él dicta, ¿no? Entonces es bien preocupante Desde su palacio, como dice. desde el A Palacio ver. y sin el secretario de Relaciones Hay Exteriores. una parte que no podemos soslayar. El presidente tiene quizá ya un par de años secuestrado por un grupo ideológicamente de ultraizquierda, que es el que dicta completamente toda la estrategia goebbeliana de comunicación que maneja Jesús Ramírez. Claro. Y desde ahí, ese grupo, donde están Máximo Modonesi, donde está el subsecretario de, Claro, de Educación, Concheiro, Luciano Concheiro. y la hermana de Concheiro, o sea, los Concheiro en general. Y agarremos, el elenco es muy amplio, Claro. pero ese círculo es el que ya se apodera del presidente y es el que, de una forma u otra, por influenciar al presidente a tomar esas decisiones absurdas, es el que ha ido expulsando del círculo íntimo del presidente, el último caso, Tatiana Cloutier. Claro. Es decir, las Nales, los Bartlets, todos los Buenrostros, todos los personajes que de una u otra manera son, digamos así, y trataremos el tema un poquito más, los abyectos del presidente, que le dicen Los a todos, sí, incondicionales. los incondicionales del presidente, son los que están dictando este tipo de políticas Claro. y se las aplauden. Y él se las deja aplaudir. Claro. La pregunta es, como decía ahorita Rodrigo y como decías tú, Gregorio, esto no es gratuito, esto va a costar, porque esas relaciones con esos países implican, en el caso particular de España, miles de millones de dólares de inversiones que no se pueden monetizar de la noche a la mañana, pero el hecho de que se empiecen a frenar Claro, comienzas a y alejar. empieza a retroceder, en lugar de que pudiésemos traer otros miles de millones para hacer energías que tanto nos hacen falta. A ver, Ramón, el caso particular de España esconde una profunda hipocresía en la lógica del presidente López Obrador, porque él dice, hubo un saqueo de empresas como Repsol,
Hubo un saqueo de empresas como Iberdrola, bueno, eso está en tribunales actualmente y tendrá que decidirlo el Poder Judicial. Hubo un saqueo en empresas como OHL, que eso digamos que ya quedó asentado por otros tribunales y que incluso en Código Magenta hemos hablado ampliamente al respecto. Pero la misma política de cercanía, de capitalismo, de cuates, de privilegios que tuvieron durante muchos años algunas de estas empresas españolas, bueno, ahora se le está abriendo la puerta a empresas chinas, a empresas portuguesas como Mota Engil, donde están ganando adjudicaciones directas sin ninguna competencia en todo el país y en proyectos estratégicos del gobierno federal. Es decir, no hay un cambio de política a pesar del cambio de discurso. ¿Conclusión, Alejandro? Sí, y ojo, esa parte, esa acusación hacia las empresas y la corrupción que habría tenido con los gobiernos anteriores es un problema de dos. Claro. Del gobierno corruptor, ¿sí? Y de las empresas corruptoras. Y esos expedientes no existen. Entonces, eso no puede dictar la política exterior del país, lo que hizo Iberdrola o lo que hizo HL, ¿no? No puede dictar eso. Eso se tiene que ver en tribunales y se tiene que meter a la cárcel, como en Latinoamérica ha habido muchos casos de ejecutivos de OHL y Lo demás. hemos dicho, Entonces, hombre, sí. en Perú 6 presidentes han pasado por expedientes de corrupción, 4 de ellos ligados a los expedientes Sí, de OHL. El caso Odebrecht. Sí. De De Odebrecht, discúlpame. Odebrecht. Quise decir Odebrecht. Claro. Veremos qué sucede. Bueno, 2023, el tiempo está corriendo, le queda poco tiempo. Yo creo que para efectos prácticos es el 2023, el año en el que algo se podría hacer en este y en muchos otros frentes. Pero pues, francamente, pues yo lo que veo es que la relación ya de por sí deteriorada, pues yo creo que no va a retroceder. O sea, esto va más. Claro. Cada vez estaríamos en una condición. Vamos a tener un arranque nada diplomático, muy confrontativo, y creo que muy pronto vamos a ver este tipo de desplantes diplomáticos absurdos, cómo se van a reflejar en la cumbre del 9 y 10 de enero entre Biden, Unos días Trudeau y López Obrador. Sí, señor. Veremos.